el podcast de la gente normal. Ahora sí, arrancamos. Bienvenidos al podcast, el podcast de la gente normal. Esperemos que les guste. Tenemos a un gran invitado el día de hoy desde Monterrey, México, para el mundo. Para todos los que nos van a estar escuchando, esperemos que les agrade mucho y nos dejen comentarios de qué más les gustaría escuchar y qué les pareció la historia de esta gran persona a la que vamos a escuchar el día de hoy. Su nombre es Felipe, pero le gusta que Felipe. le digan Pipe. Entonces Yes. le vamos a decir Pipe para que se sienta más cómodo, esté súper relajado aquí la situación. Y pues para adelante, comencemos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Rafa. Gracias, Su, por invitarme a su podcast. La verdad es que soy nuevo en el tema, no he participado nunca en uno, así que soy novato. Ahí me van dando guía de cómo se hace esto, pero muchas gracias por invitarme. No, un honor tenerte aquí. ¿Y con qué pregunta queremos comenzar? Cuéntanos un poco de tu niñez. ¿De dónde viene Pipe? Bueno, mi nombre completo es Felipe Alfonso Guerra Cázares. Soy nacido en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, República de Panamá, el 30 de abril de 1982, así que ya tengo 43 años cumplidos. Soy prácticamente un error geográfico, porque mi mamá es de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y mi papá es de Panamá. Entonces, mi papá, cuando fue joven, vino a Ciudad Victoria a estudiar su carrera universitaria y ahí conoció a mi mamá. Se fueron novios, se casaron, tuvieron una niña, que es mi hermana Karina. Ella nació en Reynosa, Tamaulipas, en el 80, ella es 2 años mayor que yo. Y luego se mudaron a Panamá. En el 79 se mudaron a Panamá y yo nací en el 82. Entonces años después ya regresamos a México, pero bueno, básicamente sí, esa es la historia por qué nací allá. Eh, y bueno, mi infancia hasta los 8 o 10 años fue una infancia, yo considero que ahorita que soy adulto, me considero afortunado de haber podido tener una infancia como la tuve. Crecí en un pueblito, nací en una ciudad que se llama David, pero crecí en un pueblito muy, muy pequeño de 1,500 personas en el oeste de Panamá, casi en la frontera con Costa Rica. Es un pueblito que está cerca del Océano Pacífico, es decir, toda mi vida, desde que nací hasta que me vine para México, tuve la playa del Pacífico, la playa más hermosa de todo Panamá, a 5 minutos de mi casa. Entonces, eh, crecí en un ambiente muy, muy sano, rodeado de muchos árboles, una vegetación exuberante, mucho verde. Mi papá tenía ganado en aquel entonces. Mi papá, la verdad es que, para entrar un poquito más en detalle, mi papá fue un junior, por decirlo así, porque él heredó una cantidad considerable de dinero y de ganado y de tierras y una casa muy bonita. Eh, Pero cuando mi papá, para cuando yo cumplí 10 años, ya se había ido todo. Oh, Por temas de adicciones. Entonces, pero antes de eso, la verdad es que yo era un niño que iba a la escuela, y por las tardes hacía tareas y jugaba en el parque, trepando árboles. eh, no sé, una infancia muy, muy diferente a lo que yo veo que son las infancias de ahora. sí. Como mi papá tenía ganado, a mí me llevaban todos los sábados, así de cajón, quisiera o yo no quisiera, me llevaban los sábados a, a la finca, como se dice allá, eh, a pasar el día con mi papá, a ayudarle. Sé ordeñar una vaca, sé montar a caballo, sé el proceso de que tiene que pasar el ganado vacuno para el engorda. Recuerdo que me tocó un verano muy crudo. El pasto se seca
totalmente y entonces hay que buscar un alimento alterno para las vacas. Y eh, me tocó picar caña. Sembrábamos caña y picaban la caña me la traían y yo con machete así, uno tras otro, haciendo rodajitas de caña. Y hasta el día de hoy conservo las manos todas callosas por aquella experiencia de aquel verano. No sé por qué tantos años después. Bueno, ¿y te Pero forzaban a ir o era voluntario tú ir a hacerlo de la caña? era de, órale, mijito, vamos. Así yo no quisiera, era un niño, o sea, yo creo que estaban tratando de formar mi carácter también. No, Ujú, no juzgo a mi papá para nada, claro. ni digo que me maltrató, ni que me obligó, ni nada de eso. La verdad es que ahorita yo agradezco el poder, perdón, soy medio disléxico, el poder haber tenido esas experiencias que yo ahorita las considero un tesoro. Son Ujú. un tesoro. Ahorita los niños no salen de una tablet, de un celular. ¿Sabes? Entonces, yo por eso considero que mi infancia fue afortunada. Aquel verano habían recién comprado un toro cebú grandísimo y yo estaba chiquito, yo toda mi vida fui una guirringüilla así Oh, chiquitillo. Entonces, había un toro enorme y al final del verano, ese toro terminó mansito, era muy bravo y ese toro terminó mansito comiendo en mi mano porque yo le daba de comer cada fin de semana. O sea, le dábamos caña de azúcar en rodajas con melaza. ¿Saben lo que es la melaza? no. Es un subproducto del proceso de la caña para obtener el azúcar. Es Ok. como una melcocha toda oscura, una Ajá. miel muy pesada, muy Muy oscura. nutritiva. Ajá, eso para los animales es oro. Entonces les dábamos caña con melaza y yo le daba a comer todos los días de semana y al final del verano el toro terminó comiendo en mi mano. Entonces, Wow. Wow. esas experiencias, por eso me gustan mucho los toros. Ah, Esa es una de las historias porque me gustan mucho. Este, le tengo un cariño particular al ganado vacuno porque yo crecí ordeñando vacas y encerrando terneros y poniéndoles implantes y curándole los ombligos de recién nacidos. Y entonces, ahorita que ya vivo en la ciudad y que tengo muchos años que estoy lejos del campo, ahorita valoro mucho que yo haya tenido la oportunidad de crecer en un pueblito de eso. creo que tengo otra visión de la vida también, como esas vivencias, ¿no? O sea, yo crecí en ciudad, yo no tengo idea de qué es ordeñar una vaca o esas cosas, güey. Me imagino que te da otro cerebro, otra mente para arreglar problemas con otra perspectiva, disfrutar la vida de otro modo. O sea, sí es otro modo de vivir muy distinto al de un niño de ciudad. Totalmente, totalmente. Yo tengo muchos sobrinos y veo la infancia que están viviendo y de verdad hago la comparación y yo sé que son épocas diferentes, pero aún así he regresado tantos años, tengo 25 años viviendo en México y he regresado a mi pueblo y el pueblo no ha cambiado nada. No, el pueblo no ha crecido, no tiene más gente, no han construido, el pueblo sigue igual. Claro. Este, disfruto mucho llegar y ver a mi gente y Claro. volver a aquellos caminos donde yo caminaba de chiquillo. Y chingona visión de Sí. disfrutarlo en lugar de juzgarlo, decir, ay, no crees, no, así está chido. Oye, güey, ¿No? una de las intenciones del podcast es como compartir historias de personas que han trascendido de algún modo su origen, la han reventado, ¿no? Han tenido éxito a su modo con sus canales, sus medios y demás. Y me parece muy interesante cómo nos cuentas que es como este arranque de un papá con una cierta fortuna, heredada o no, pero una cierta fortuna que se quemó por circunstancias personales de él. ¿Cómo es ese momento después de estos veranos tan lindos y el ganado y demás, cuando viene me imagino que viene un madrazo en algún punto de tu vida de huevos, de tener, ahora ya no tenemos? ¿Cómo lo vives? Sí, ¿Cómo es ese arranque ahora sí que de cero, sobre todo un madrazo fuerte de abundancia a no tener nada? ¿Cómo, claro. cómo lo vives en esa infancia? Bueno, para un poquito de contexto, el tema de mi papá era adicción al alcohol y, y estuvo bien cabrón. Yo tendría a lo mejor unos 10 años cuando el tema se empezó a poner complicado. Mi papá nunca le puso una mano encima a mi mamá, ni nunca me puso una mano encima a mí. La que me pega a ver a mi mamá.
No, tuve una madre muy estricta, pero ahorita vamos a ver. Mi padre se hundió en el alcohol y el dinero se fue en eso. Yo recuerdo que yo tendría unos 10 años y ya él regresaba, él se iba muy temprano en la madrugada porque él era el encargado de ordeñar y, y regresaba ya muy tarde, regresaba a 10 o 11 de la noche y yo no lo veía todo el día eh, y yo lo esperaba despierto. Y yo me iba, a casa tenía un garaje y mi papá llegaba todo borracho y cayéndose y yo le ayudaba a bajarse y yo intentaba que él entendiera, o sea, que yo estaba preocupado. Ujú. Alguna vez me lo llevó la policía porque pues, andaba manejando tomado. Y en Panamá bueno, en el pueblo hay un pueblo del otro lado de la carretera. Cruza la carretera interamericana, que es la carretera que va desde Canadá hasta Chile. Pasa por el pueblo, bueno, no por el pueblo, a las afueras del pueblo, y al otro lado de la carretera hay otro pueblo. Entonces papá se iba al otro pueblo a tomar, y por la carretera, el cruce de la interamericana es muy peligroso. Entonces la policía me lo llevó una vez, luego me lo llevaron todo golpeado porque se había caído de un caballo. En otra ocasión, un día con la que él no se hablaba, se lo encontró tirado en un charco durante un aguacero. Y ellos no se hablaban, pero mi tía lo recogió del charco, se había caído de la bicicleta y se caía de Mal. pedo. Ujú. Claro. Entonces comenzó a haber escasez de cosas en la casa. Eh, no había para comer, no había para comprar libros para la escuela, o no había para uniformes. eh, eh, Claro. ¿Qué edad tenías más o y menos? ¿Te acuerdas? eh, cuando lo supe, o Pues cuando empezaste a ver unos, eso, que unos, faltaba unos, unos 12 años, 12. Ujú, ok. unos 12 años. Entonces, pues afortunadamente, en el pueblo pues se dan mucho las frutas. Y entonces yo comencé a recolectar unas que se llaman, creo que en México le dicen nanches, son unas Ah, frutas del sur. sí. En mi casa había nanches y yo recolectaba nanches para llevarlos a las tiendas para que prepararan lo que aquí en el norte conocemos como bollos. No sé ustedes A cómo la lo conocen, madre. Ok, que ¿qué son son? No sé, güey. licuado congelado. Ok. Es Como Como bolis, un bolis. congelados. Ajá. un boli. Pero allá hacen bollos de eso. También de la leche que papá llevaba a la casa, mi mamá la ponía a cortar y yo vendía ese jocoque porque en las tiendas también hacen o sea, bollos de jocoque o duros de leche cortada, como decimos en Panamá. Este, entonces, también hay una festividad muy grande en el pueblo que son los carnavales, y después de los carnavales yo andaba recolectando latas de aluminio y botellas de vidrio también para llevarlas a la tienda y sacar un par de dólares. Eh, Entonces me tocó vivir de cerca la escasez y vivirlo con mi mamá, cosa que mi hermana no vivió. Faltaba y mi mamá me decía a mí, mi hermana vivió lejos de cualquiera de estas situaciones y ella sí se daba cuenta, pero no decía nada y evitaba el tema, ¿no? Entonces, recuerdo una ocasión en la que mi hermana y yo formábamos parte del conjunto folclórico del colegio. Y mi hermana y yo éramos de los que bailaban mejorcito, entonces nos ponían a mi hermana y a mí a bailar una pieza que solamente bailan dos personas. Y nos invitaron en un Día de las Madres a la iglesia a bailar esa pieza y regresamos a la casa y mi mamá recuerdo que estaba lavando pantalones sucios de mi papá y me dijo, mijito, no hay nada que comer, no hay nada. Y en ese momento llegó la persona que nos invitó a bailar en la iglesia, llegó con dos platos de comida. Eh,
esa tarde y eso fue lo que comimos. Entonces, sí nos tocó, a mi hermana y a mí en algunas ocasiones, pues, hacer, meter el hombro para poder salir adelante. Sí, mi mamá siempre fue muy visionaria. Mi mamá vio desde que nosotros estábamos muy chiquitos que para nosotros la mejor salida era venir a México. Y entonces, como para cuando yo estaba saliendo de la primaria, mi mamá ya se dio cuenta de cómo estaba la situación y nos inculcó. Nos dijo, mijitos, así como está la situación, ustedes tienen que ver por su futuro. En aquel entonces en Panamá, a los tres primeros lugares de la generación de sexto de primaria les daban una beca para pasar a la secundaria, una beca de $80 cada 3 meses. Ok. Y graduándote de la secundaria, te daban a los tres primeros lugares pero de la secundaria para la prepa, que era como de $120, y graduándote de la prepa, una beca para la universidad, que era como de unos $240 cada 3 meses. Me imagino que había Por mucha parte, competencia entre ustedes mucha, mismos. mucha competencia. Entonces, mi mamá nos dijo, la única manera de que ustedes aseguren su educación es con esa beca, porque esto no pinta nada bien. Eso yo lo tengo seteado en mi cabeza desde antes de que yo saliera de la primaria. Ujú. Entonces, todo mi esfuerzo durante todos esos años iban encaminados a tener una beca para poder venir a México a estudiar la universidad. Claro. Y ahí vuelvo al tema de que mi mamá fue muy estricta. Yo, si algo puedo presumir de mí, es que tengo muy bonita letra. Yo no sé si, Rafa, tú sabías esto, pero Sí, tengo una letra que parece de maestra de los 70, ¿sabes? Es, es, sí. es letra cursiva, y aprendí a hacerle muchos adornos, como la estilografía de las invitaciones. Eso lo hago yo manualmente. Entonces, eso es parte de lo estricto que fue mi mamá. Si yo hacía letra fea en los cuadernos, mi mamá me arrancaba las hojas. Órale, me lo Oh, va a hacer Wow, limpio y lo va a hacer bien. wow. Yo no podía rayar la última hoja del cuaderno, que eso es Estaba algo muy limpia. común en Sí, aquel sí. entonces. Yo tenía que tener mis cuadernos limpios, Wow, o sea, nada de rayazones, letra bonita. Yo tenía que tener mis cuadernos impecables. En la prepa llevaba corbata a la escuela, y yo no me podía quitar la corbata hasta llegar a la casa. Si yo llegaba a la casa sin la corbata, me pedorreaba. wow. Entonces mi mamá fue muy estricta, y fue estricta, pues, con razón. O sea, ella estaba asegurándose de que nosotros ganáramos esa beca. ujú. Y fui el primer lugar de la primaria, fui el primer lugar de la secundaria y fui el primer lugar de la prepa. Y mi hermana también el primer lugar de sus generaciones. Ujú. Wow. Y mi hermana, cuando yo entré a la secundaria, mi hermana estaba en tercero de secundaria, y es un solo colegio a los 6 años. Le Ok. llamamos colegio completo a los 6 años. De esos 6 años que yo estuve ahí, bueno, a ver cómo le explico. Cuando yo entré primero, mi hermana estaba en tercero, y ella ya había dado la bandera, porque ya es noviembre. En noviembre son las fechas patrias de Panamá y salen a desfilar los colegios. Mm. Y el primer lugar de la En la secundaria clase. sí, de todo el colegio. El primer lugar de todo el Ah, colegio ok. lleva la bandera. Solo uno. Yo entré, Wow. yo entré primero y llevé la bandera ese año, pero mi hermana ya había llevado la bandera los 2 años anteriores, y luego todo del resto del tiempo que estuvo mi hermana, ella llevó la bandera. Entonces, Wow. los hermanos Guerra acapararon la bandera del colegio durante 6 años. Sí, sí, sí. Wow. O sea, primer lugar siempre los dos. Sí. Y al final de la prepa, se saca los primeros lugares a nivel estatal. Mi hermana ganó la medalla, no me acuerdo el nombre de la medalla porque fue a primer lugar a nivel estatal.
y cuando yo salí de prepa también fue primer lugar a nivel estatal. Wow. ¿Y tú La crees que todo diferencia, eso fue porque tu mamá fue así súper, súper, sí, estricta? O sea, prácticamente era una expectativa que ya tenías desde chiquito. sí, sí, yo tenía que hacer lo que a mí me correspondía para cumplir ese plan. Y yo no puse ningún pero. Yo sabía que era lo que había que hacer, porque mi mamá era la que había tenido la visión. Entonces yo estaba dispuesto a partirme. No lo hacía. La verdad es que a mí el estudio se me dio muy fácil. Mi Mm. hermana es más machetera de que si tienes que aprender todo, yo le doy una leída y ya con eso presento el examen y me va bien. Yo era más huevoncito, yo era más huevoncito. Yo estudiaba a última hora y nada más leía. Y mi hermana es más de memorizar para ir tranquila al examen y yo no, puedo ir todo nervioso, pero al final me sale. Mm. ¿Cuál era Entonces, la... A ver, adelante, adelante. ya se me fue la idea. ¿Cuál crees que es la contraparte de esto? Porque, o sea, está muy padre todo el rollo de que era primer lugar y bandera, todo eso, pues es ese reconocimiento, ¿no? Pero ¿cuál era el costo a pagar del otro lado? Porque, pues es la edad, o sea, la plena adolescencia donde quieres andar en el desmadre, que te valga madre. O sea, el común es que te vale madre la escuela, que ahí medio la vas pasando como puedes. ¿Qué tanto tuviste como que forzar o reprimir o como adecuar tu energía natural a ese objetivo que era, necesitan la beca porque no hay más para salir de aquí? O sea, era, por lo que nos comentas, es como la única manera de salir de ese escenario es con la beca. Entonces, cualquier paso en falso fuera de eso, Sí. le dan la madre al plan. ¿Cómo crees que se manejaba? Eh, Toda mi energía estaba concentrada en ser el primer lugar para poder tenerlo. Yo no fui un niño de andar en la calle, yo no fui de tener un grupito de amigos con el que se juntaba todas las tardes. Eh, yo sí salía a andar en bicicleta para hacer un poco de ejercicio y iba hasta el otro pueblo y me regresaba, o iba a la casa de mis primos, o a la casa de una amiga de mi mamá que sus hijos crecieron muy cercanos a mí. Pero no fui un niño de ir a los bailes, de juntarse con compas, de andar en desmadre, de ser mal hablado. Yo era un niño yo lo veo ahora, es un niño así muy modosito, muy, al que le pusieron muchas limitaciones. Mis amigos se llevan todos a los bailes. Como en el pueblo es pequeño, cuando hay festividades, pues llega una discoteca móvil a la cancha a la cancha del pueblo y se arma el baile. Entonces mis amigos a los 15 y 16 años pues ya les daban permiso del baile y les daba la madrugada y fue algo que yo no viví. Se iban al río, se iban a la playa, o simplemente se juntaban en el parque y ponían música y mi papá los corría porque ponían música y él detestaba el ruido. Entonces, sí hubo cosas que yo no viví, pero ahorita no le veo valor agregado a esas cosas de las cuales me perdí. Yo creo que si direccioné toda mi energía y toda mi concentración a obtener buenas calificaciones para poder salir de allá, el plan funcionó y se lo dije a mi mamá hace poquito. En aquel momento sí me pesaba el hecho que "Ay, pues, no me dejan, no me dejan, no me dejan". Ah, O yo hablaba con mi papá y mi papá me decía, mi mamá me decía, habla con tu papá, porque ya sabía que mi papá me iba a decir que no. Mi papá me dijo, ¿y para qué quieres ir para allá? ¿Para qué quieres ir? Siendo que mi papá tuvo todas las libertades que quiso, hizo y deshizo a su antojo cuando era joven, porque en aquel entonces pues él gozaba de mucha abundancia, ¿no? Entonces, aunque sí me perdí de cosas, ahorita que ya estoy grande no le veo el valor. muy bien, muy bien. Y luego, ¿cómo, o sea, va todo conforme al plan? Me imagino que ese periodo, pues también no hay mucha lana, ¿no? Durante todo ese periodo en lo que salen. Este, y luego, ¿cómo empiezan a brincar? ¿Cómo empiezan a moverse en ese escenario? Eh, la primera en salir fue mi hermana,
pues es mayor que yo y sale 2 años antes. Am, Se logró juntar el dinero para el pasaje de mi hermana con lo de su beca y mi mamá habla por teléfono con mi tía, con una hermana de aquí de Reynosa y le dice, le explica la situación y le dice, pues hermana, pues esto no está bien, ayúdame por favor, recíbeme a Karina. Y mis tíos dijeron, sí, claro que sí. Mi hermana se vino 2 antes que yo, a como se pudo, se juntó el dinero. Pero a diferencia de mí, mi hermana nunca estuvo de acuerdo con el plan. Y, y ella no quería venirse para acá. Y se vino sola, con gente que ella había visto 2, 3 veces en su vida. Híjole, la verdad es que no la juzgo, porque uno va a lo desconocido y uno tiene miedo. Claro. Pero pues yo veía las cosas de una manera diferente. Entonces, como mi hermana estaba reacia a dar ese paso, era yo el que estaba apoyando a mi mamá en el proceso. Yo recuerdo que un par de meses antes del viaje de mi hermana, mi mamá y yo sentados en la mesa, yo tendría 15 años, 16 años, sentados en la mesa revisando papeles, pasaporte, el paz y salvo, y que quién sabe qué, para ver qué seguía, qué hacía falta. Y mi hermana desconectada, ella en su mundo. Entonces, aunque se trataba de su viaje, era yo el que estaba apoyando a mi mamá. ¿Y tu papá Y en ese bueno, tiempo estaba presente? ausente, ausente, Oh, ¿pero vivía con totalmente. ustedes todavía o Sí, ya sí, sí? él llegaba a dormir, Ok. él llegaba a dormir, O y sea que nosotros, prácticamente tomaste como el rol de papá hasta cierto punto, por eso a los 15 años estás sí, ahí revisando papeles, asegurándose que está sí, todo en línea para que tu hermana se vaya sí. a un viaje que ya no quiere hacer. Exacto, entonces, de nuevo, yo seguía la visión de mi mamá, yo también lo veía. Entonces, yo quería que ella sintiera pues apoyo de mi parte. Si no lo estaba teniendo de mi hermana, pues de mi parte también. Mi papá, pues él sabía de que tenemos el plan, pero nunca nos sentamos a platicar con él y le dijimos, oye, pues va a pasar esto, Karina se va, eh, él se dio cuenta que estábamos haciendo los arreglos y al final de cuentas, al final de esa ocasión, pues él terminó yendo a la ciudad a acompañarnos porque pues ya se dio cuenta que él ya no podía hacer nada al respecto. Pero sí, él él fue totalmente ausente, él estaba en su mundo. Entonces, mi hermana se vino para acá el 28 de enero de 1998 en el 98 cuando yo estaba en primero de prepa y ella acaba de salir de la, de la prepa también. Algo curioso pasó y eso es algo que lo he contado muchas veces y yo no sé si alguna vez lo he contado con Rafa, pero me gusta contarlo. El 6 de enero de 1998 eran vacaciones, todavía nos regresábamos. No, en Panamá, esa época de vacaciones, regresamos hasta marzo. Yo tenía una mejor amiga eh, y en el verano, pues yo me iba a su casa. De repente un viernes a echar relajo y comer rico, porque en su casa se comía muy rico. Se llama Odalia y es fecha que siguen siendo de mis mejores amigas. No. Ella es de religión cristiana eh, y esa tarde, ese 6 de enero, estábamos ahí en su casa y yo le estaba contando todo lo que estaba pasando. Mi hermana estaba a punto de irse, mi papá hundido en el alcohol, no había de comer. La situación estaba en el peor momento y su familia, su mamá y su tía en aquel entonces, estaban escuchando todo lo que yo le estaba platicando. Yo era muy transparente, yo la verdad es que no tenía ningún problema en platicar, era mi mejor amiga. Y ay güey, en aquella tarde, ellos dijeron, vamos a hacer una oración por tu papá. Y yo no sé si ustedes han tenido cercanía con alguna persona de la religión cristiana, pero ellos oran de una manera muy particular. A diferencia de los católicos, los cristianos oran con lo que les sale en ese momento decir.
no se clavan en una oración que repiten y repiten. Entonces, hicimos un círculo con las manos y empezaron a orar todos al mismo tiempo. A veces me decía súper extraño porque yo nunca había vivido algo así. Sí, Y sí. hicimos una oración por mi papá esa tarde. Ay, güey. Y mi papá dejó de tomar al día siguiente. Wow. ¿Dejó de tomar? Wow. Perdón. No, está bien, está bien. O sea, ¿tú Y piensas que después, fue la oración propiamente o él determinó algo y coincidió o cómo pasó? las cosas se acomodaron para que mi papá al día siguiente lo llevara, un hermano de él lo llevara al médico, Mm, porque mi papá ya de salud estaba muy afectado. Y entonces, de eso ya pasaron 28 años. sí, ¿Cuántos? 28 como años. 28, sí. No, a ver, 98. Ay, no sé, desde aquel día, Rafa, Rafa, desde aquel día mi papá no toma. Hasta el día de hoy mi papá se mantiene sobrio. Wow, Pues muchas wow, no, pues felicidades. Es felicidades un por tu gran papá logro. también. Sí, Y no o es sea, fácil. no, wow, wow, Entonces, yo tengo la prueba de que Dios existe y que hay una fuerza superior Ujú. que, que hace imposibles y ese milagro sucedió al día siguiente de que yo hice una oración por mi papá, por mi amiga y su familia y estoy eternamente agradecido con ellos por wow, haber hecho eso. Claro que sí. Y en ese claro. momento que ustedes estaban haciendo esa oración, ¿era tu primera vez haciendo eso? ¿Tú creías en eso? ¿Lo hiciste porque, pues, como ves a los demás haciéndolo? ¿Cómo fue esa Yo, experiencia yo, para ti? yo creo en Dios, Ujú, creo en Dios, pero y toda mi vida fui católico. Eh, pero eh, pues en un pueblo pequeño, aquella religión cristiana es juzgada, ¿sabes? ujú. Por ser una minoría y por ser el tipo de iglesia que es, porque hacen unas alabanzas eh, muy particulares. Entonces, hasta lo llamaban de forma despectiva carperos, porque su primera iglesia fue una carpa improvisada y de manera despectiva los católicos le decían carperos, entonces hasta eso se me hacía culero, ¿sabes? Pues Claro, sí, Porque juzgar a alguien porque ven la religión de una forma diferente. A mí me bautizaron católico durante niño, todos los domingos iba a misa y al catecismo y eh, comunión y todo lo que quiera yo lo hice, ¿sabes? Porque mi mamá también intentó inculcarnos el tema religioso, ujú, pero pues ellos simplemente ven la religión de una forma diferente y es respetable y era mi mejor amiga y ahorita sigue siendo de mis mejores amigos, yo no tenía por qué juzgarlos. Entonces, para mí sí fue extraño, pero no malo, o sea, la experiencia fue increíble, increíble porque yo decía, ¿cómo pueden concentrarse cada quien en lo que está diciendo si todos están hablando al mismo tiempo? sí, Y sí, yo intenté escucharlos a todos. Pero resulta que se hace tan de corazón que la persona se concentra en lo que está diciendo y fue una experiencia muy bonita. wow, Eh, Fue una experiencia que literalmente cambió mi vida para siempre. claro. Cambió mi vida para siempre porque mi papá dejó de tomar. Y wow. eso que empezó a cambiar en tu entorno, o sea, ¿sí hubo un cambio fuerte, cómo vivían, la abundancia y demás, o fue como No, el no, rollo no, no, de, ya. ya no me preocupo por mi papá, al menos en ese tema? Ajá, el día siguiente mi papá llegó porque lo habían llevado al médico y él cuando llegaba me pedía que fuera y le trajera cervezas y esa noche él se sentó ahí, me dijo que le trajera unos refrescos de la tienda. Entonces yo no se lo podía creer. Sí. No mejoró el tema del dinero porque ya las cosas ya estaban muy avanzadas, ya Mm, eh, lo poco que le quedaba a su hermano se lo robó. ok. Su hermano le compró unas tierras que
se las estaba pagando de $20 por semana. Una tierra Ay, güey. de muchas hectáreas y muchas cabezas de ganado. Entonces, Wow. pues, mi papá terminó por perder todo lo que tenía. Y a mí, me tuvo que seguir costando pues seguir siendo buen estudiante para poder sacar esa beca. Eh, para cuando yo me vine para acá, para México, ya mi papá casi no tenía nada y terminó vendiéndolo todo. Y lo que no tenía se lo robaron. Pues entonces, no cambió el tema del dinero. Mi mamá y yo subsistíamos con lo poco que mi papá recibía de su hermano y con la beca. Con la beca, una vez que mi mamá y yo fuimos a la ciudad porque había que cobrar la beca, ya la pagaban. Entonces, íbamos al instituto, allá no me acuerdo cómo se llama, que nos daba el dinero, pero nos daban el chequecito y había que ir a cambiarlo. Ok. A mi mamá, caminando en la calle, a mi mamá se le deshicieron los zapatos de lo, de Madres. lo, de De lo los ya, gastados. de lo desgastados, se le deshicieron los zapatos. Y yo le compré Madres. zapatos. Yo le compré zapatos a Con mi tu mamá beca. con mi Mm. beca, Bueno, ¿y en qué teniendo momento te 16 vienes a años. México? ¿Ya que te gradúas de la Termina- prepa? sí, terminando la prepa, llegó a México. Sí, entendí a mi hermana en ese momento porque dije yo, ay, güey, estoy dejando mi vida, estoy dejando 17, tenía 17 años, casi 18. Llegué el 22 de enero del 2000 y llegué, lo he escrito un par de veces, llegué solamente con una mochila llena de ropa y una maleta llena de ropa y una mochila llena de ilusiones y sueños y fue difícil, o sea, no llegué a la abundancia, no llegué a vivir bien. En Panamá teníamos una casa muy grande que fue heredada o sea, mi papá la heredó, pues, no es que haya sido acuerdo, y llegamos a vivir a casa de familiares, nos recibieron, llegamos de arrimados Pues sí. y estuvimos 2 años, mi hermana, mi mamá y yo viviendo en el mismo cuarto. Wow. O En sea, un tu mamá se cuarto. vino contigo. Sí, Ok. mi mamá se regresó a México, dijo, ya no puedo, esto aquí se acaba, yo me voy con mis hijos. Y yo me Mm, fui, yo decidí venirme con mi mamá. claro. Este, y pues llego a casa de extraños, a, a personas pues, con las que yo no había convivido, una ciudad nueva. Llego hablando raro. A la fecha. Oye, no, ya pasó desapercibido, cabrón, ya pasó Sí, sí, ya, desapercibido. ya. Llegamos a vivir en un cuartito los tres y eso fue sumamente difícil porque yo no estoy acostumbrado, había estado acostumbrado a mi cuarto siempre y ahora a vivir con mi hermana con la que tengo 2 años de no convivir y mi mamá, dormir los tres así juntos, muy complicado. Sí, pues ¿Y sí. económicamente cómo le hacían en esos tiempos cuando llegaron a México? Con la beca, con la beca. O sea que esa beca desde Panamá les pagaba para la universidad en México. Sí, nos pasaban $450 cada 3 meses. Wow. Y con eso que Y yo tenías que llegué, pagar escuela, comida, sí, pero yo todo. llegué a trabajar. Llegué a trabajar. Yo llegué en enero del 2000, en abril del 2000 empecé a trabajar en la Secretaría de Salud como eventual en el Hospital General Reynosa. Una tía me consiguió trabajo ahí como analista de recursos humanos. Y así estuve toda mi carrera ¿Qué estudiaste? trabajando. Soy ingeniero ambiental. Soy de medio Felicidades. ambiente de lunes a viernes y ambiente completo los fines de semana. Es un chiste muy viejo, pero lo tengo que decir. Ese chiste que hacen los que estudian eso. Sí. Bueno, ¿y ese tiempo de la universidad, cómo les fue? O sea, a tu hermana, a ti, ella terminó, tú terminaste, Sí, los dos, obviamente. los dos terminamos. Y mi hermana siguió siendo el cerebrito perdón. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya te cumplí con lo de tu promedio máximo. De aquí para adelante, por favor, no me exijas.
yo quiero sacar adelante la carrera y voy a aventarme a la chinga a trabajar, por favor, no me exijas calificación. Con que no repruebes, mijito, órale, va, chido, se arma. Entonces, aquí hubo un periodo de adaptación difícil. Aparte de vivir con ellos así en un cuartito, eh, antes no había redes sociales, ¿sabes? Y entonces el que una persona de Centroamérica llegara hablando raro era causa de risa. Pues sí. Y yo estudié en la Autónoma de Tamaulipas, son culeros, no, no es una universidad fresa, ¿sabes? No es una universidad fresa. Para darles un ejemplo, o en el trabajo en el Hospital General, yo era oficinista, pues era de recursos humanos. Yo necesitaba un, este, un broche vaco, ¿sí? Que es el broche y Sí, yo sí, pedía para las hojas. un, Ajá. yo pedía un gancho para folder. O necesitaba una grapadora y yo Ah. pedía una clipsadora. Necesitaba necesitaba una perforadora y yo pedía un abre huecos. Y se Oh. burlaban de mí. Abre hueco suena muy cagado, güey. Lo sé, pero era, era, era bullying culero, o Sí, sea, sí, sí, claro. no era de, ay, qué Qué cagado los compañeros. cagado. Sí, No, güey, no, se burlaban mal plan. claro. Y me albureaban muy culero, y ahora soy el maestro del albur. Aprendiste. Rafa, dato curioso, nadie de mis compañeros de trabajo me alburea porque sabe que se chinga, sobre todo porque Bueno, pero Madres, sí. eso güey. lo aprendiste para defenderte, para poder sobrevivir, me imagino, ¿no? Sí, claro, claro. Y el cambio de mi acento, yo insisto que es un mecanismo de defensa para pasar Claro. desapercibido y que no recibiera yo ese bullying. Pero crecí escuchando a mi mamá, entonces no fue difícil adoptarlo. No fue difícil. Bueno, y por ejemplo, ese bullying que te hacían y eso, ese rechazo que te hacían, ¿cómo te ayudó para darle más fuerte o te hizo daño? ¿Cómo lo percibiste No, tú en aquellos tiempos? no, pinche piel gruesa que tengo. De toro. De todo. Sí, la verdad es que más que agüitarme, lo tomé como un reto. Lo tomé como un reto. Dije, yo voy a estar aquí el resto de mi vida, Felipe, o te gatos o te mueres. Claro. Entonces, no lo tomé personal. Sí tomé como personal el reto de que no me hicieran daño. Y creo que no. En algún momento sí sentí, sí, hasta exploté con parte de mi familia porque una adoración por los güeritos y eso lo hacían de una manera, no quiero decir como con dolo, pero ay, o sea, si un niño de la familia, un sobrinito nacía morenito, ay, es que nació morenito, ¿y qué tiene, cabrón? Eso, vivía en la frontera, llegué a Reynosa, en donde está el McAllen ahí cruzando, entonces Ujú. ay, los gringuitos de ojos azules son lo máximo, entonces el ser Oh. morenito en mi familia llegó a incomodarme, pero los que no me callé, se lo dije en alguna ocasión. Sí, pues que me cagó, oye, ya, párale, que tiene de malo ser moreno, ¿sabes? Es Está muy bien, triste, ¿verdad? Que en nuestros propios países a veces las mismas gente de exacto, ahí tiene mucha discriminación con los morenitos y con los güeritos, que son mismos mexicanos, pues son mismos de Latinoamérica, exacto, Centroamérica. exacto. Es increíble el nivel de racismo que hay entre nosotros mismos, o clasismo, como ahora Ujú. le dicen, ¿vale? Sí. Oye, güey, y ya traes una ventaja porque algo muy curioso que me has compartido es que, y lo mencionaste hace un ratito, cuando eras niño eras muy chaparrito, o sea, o te medías muy poco, y en algún momento reventó. Cuéntanos eso porque me parece muy curioso, güey. Eso sí fue un trauma, eso sí fue un trauma. Yo, Ok. yo fui el niño chiquito, eh, flaquito, creo que nunca fui. No puedo decir que flaquito, pero chiquitito, hasta los 15 casi 16 años crecí.
O sea, crecí antes pasaba de secundaria a prepa. Para cuando entré a primero de prepa fue que llegué con la voz cambiada, güey. A primero de prepa, cabrón. O sea, Cuando te mantuviste como con un cuerpo de niño mucho tiempo hasta la prepa. hasta la prepa, güey. Entonces, el primero de secundaria, ya todos mis compañeritos ya con su cambio de voz y ya más anchos de espalda, güey, y más altos, y yo con la voz de niño, güey, me hablaban por teléfono, no había teléfono en la casa, pero Sí. cuando lograba hablar por teléfono me confundían la voz con una niña, este, sí, sí, y entonces yo, en la educación física nos ordenan del más chiquito al más Ujú. alto, yo era el primero de la fila siempre. Pues sí. Entonces, para mí la expectativa era que iba a ser bien chaparrito como mi mamá, pero no contaban conmigo, llegó la pubertad y empecé a crecer a los casi 16 años. Madres. Y para último año de prepa yo ya era el más alto del salón. Wow. Wow. ¿Cuánto Y mides sigo ahora? siendo pues, un 85. O sea, ¿sí creciste de Ok. qué? ¿De cuánto medías? ¿Te acuerdas de chavito? Uno 60, uno 60 A un 85 en 2 años. a uno. Ujú, Wow, ok. No, sí. pues te ayudó mucho para el cambio cuando te pasaste a México. Hubiera No me sido preguntes peor. cuánto fue. Es que es Tauro. No, no, definitivamente eso me ayudó mucho en el autoestima, porque yo vivía traumado por ser enano y por no haberme desarrollado igual que mis compañeros. Ujú. Entonces llegué y ya, esto está chido. Mi familia era algo que admiraba, es algo que admira de mí, pues. Y la estatura no viene de la familia de mi papá, la estatura viene por parte de mi mamá, porque mi mamá tiene un hermano muy alto, entonces Mm, digamos que eso de alguna forma también me ayudó porque físicamente no soy alguien que luce claro. Débil. vulnerable, Ujú. ¿sabes? Sí, débil. Ven el pinche mastodonte de 2 metros, ¿verdad? Pero no saben que es cotillo. Ah, Sí. Es donde vale madre. Ok, güey. Entonces entras a Ujú. trabajar al Hospital General y estás estudiando al mismo tiempo. ¿Qué sientes que es lo Sí. que te hizo decirle a tu mamá como, ahorita no me, no me estás molestando con las calificaciones, nada más con que pase? O sea, ¿querías ya empezar a experimentar cosas que de niño no? ¿O sentías mucho estrés, demasiada presión? ¿O como Era, qué era el era rollo? demasiada la presión. Era demasiada la presión por tener una calificación perfecta. Eso era lo que yo ya no quería. Yo ya había, yo sentía que ya había cooperado suficiente para su objetivo, para su misión, que ya estábamos en lo último, y ya le dije, aquí relájate tantito, vamos a hacer el compromiso de que mientras no repruebe, todo está bien. Y me dijo, va. Pero ella me dijo, va, porque mientras no reprobaran, yo mantenía la beca. Si yo Ah, reprobaba una materia, adiós valía beca, madre. valió, va. Y batallé mucho en primer semestre con programación de Pascal. Qué cosa Uh. tan horrible, Rafa. Qué cosa tan ojete no, useless. Painful, Ahora sí. painful and unnecessary, ¿sabes? Güey, Hubo gente que hizo yo, millonaria con ¿sabes? eso, güey. Cuánta experiencia en computación traía yo de Panamá? Pues nada, yo pienso, cero. Yo sabía escribir en máquina de escribir Olimpia, güey, Y ya. ¿sabes? wow. Y ya, Wow. no sabía, nunca había agarrado una computadora, cabrón. Y Claro. pretenden enseñarme Pascal. La chingada. Mi trabajo final lo tuve que mandar a hacer porque yo no entendía ni madre. Y sigo sin No entender ni mames. madre, me vaya madre. Sí, Sí. Bueno, te la ingeniaste, tenías que sacarlo. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Batallé mucho con electricidad y magnetismo, también pasé con 6 Oh, y bueno, ahí se pasa con 6, no es 7. ok. Esta facultad se pasa con 6. Fue Pascal, fue electricidad y magnetismo, las ecuaciones diferenciales, ya se me Ajá. hizo un poco complicado. Y ya el resto de las materias fueron 8 y 9.
Bastante Entonces bien. me fue muy bien, me fue muy bien y mi carrera me gusta mucho, mucho, de verdad. Cuando yo estaba en la prepa en Panamá, yo hice un propedéutico en la universidad de allá para ver pues ¿Para qué dónde? campo, de acuerdo a mis aptitudes, ajá, y me salió química, física y biología. Ah, pues. Entonces, entré a ingeniería ambiental y la verdad es que me gustó mucho. O sea, Y por ejemplo, ahorita la que clase era estás en muy tu padre. profesión, empezaste, me imagino, desde abajo, después de la universidad. ¿Qué es lo que qué es lo que Bueno, o te sea, ha tomado para poder saber? No sé qué posición tengas ahorita, pero va, o sea, ¿cómo llegaste a esa posición que tienes ahora? va, va, va. Mira, yo como trabajaba en la Secretaría de Salud como un oficinista, alguien de recursos humanos. Ahí ganaba 1,800 pesos a la quincena, en un sobrecito amarillo así, de esos eventuales, o sea, nada formal. Cuando llego al séptimo semestre de la carrera, pues ya me toca hacer em, prácticas. Y me salgo del hospital de ganar 1,800 pesos a la quincena a ganar 600 pesos por semana siendo practicante. Ahí me reduje el sueldo y tenía que pagar gasolina de un carrito, una carcachita que me había comprado así culerísima. Mis compañeros de la universidad le decían el cáncer, porque ya, ¿sabes? ¿Por qué, güey? No, 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 no. ¿Estaba muy ojete o qué? No, 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 no. Ese güey había que pegarle abajo al motor de arranque para que encendiera. Yo tenía que cargar una puerta o sea, la puerta no cerraba, yo la tenía que llevar. Era un Escort 89, Re- 89. Era una carcachita, pero Madre. servía para moverme entre la universidad y el trabajo. Sí, Entonces sí, me fui sí. a ser practicante. Yo dije, tengo que dejar mi trabajo porque no me voy a quedar aquí en la Secretaría de Salud. Y hay gente que añora un trabajo en la Secretaría de Salud. O sea, Pues, si les les hace un funciona. trabajo de gobierno, Claro, ¡guau! claro, No, claro. yo no. Entonces dije, me voy a tener que ir a ganar menos, pero es lo que tengo que hacer ahorita. Entonces estuve un año de practicante y en una empresa que se llama Delphi, Delco Electronics, que hace partes automotrices, y ahí aprendí el oficio, el tema de medio ambiente, pero practicante, pues me trajeron de todo, o sea, desde el sacacopias hasta la botarga, literalmente la botarga, Neta la botarga. literalmente la botarga. Eso está interesante, fíjate. Era la semana de medio ambiente. Y la planta estaba certificada en ISO 14001, que es el ISO de medio ambiente, el ISO ambiental. Entonces, habían 4 aspectos ambientales significativos: consumo de agua, consumo de electricidad, residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Entonces, hicieron una botarga de cada una de esas cosas para que la gente recordara y pasar bien la auditoría. Entonces, aquí su servidor fue la estrella de las No botargas. Me, vis- mames. me vistieron de un tambito rojo de residuos peligrosos. Eras el residuo Tuvo, peligroso. Era un residuo peligroso, un tambito rojo. Oye, nos llevaron a todas las cafeterías, había 6 cafeterías en la planta, güey, una planta enorme. Me pusieron música, yo con botarga dije, y aquí está. No, hombre, me pusieron. Yo me di gusto haciendo pendejadas y payasadas Ni porque te nadie me estaba sale. viendo la cara. Y soy bueno para el baile. Entonces, de las mejores experiencias de mi vida. Entonces descubrí que quiero ser doctor cine algún día. A huevo, güey. Si Hacer todo de lo falla, que ya sea. sabes para dónde. Y no, estuvo muy padre la experiencia. Después de un año de estar en Delphi, no hubo oportunidad de quedarme y metí papeles para una empresa que se llama Emerson, que hace válvulas de refrigeración. Y en aquel entonces mi hermana y yo no teníamos, mi hermana también estaba sin trabajo y los dos metimos papeles y me llamaron a mí y yo me quedé. Entonces mi hermana es la misma carrera que yo, entonces estábamos compitiendo por Ah. el mismo trabajo y me hablaron a mí. Eso trajo un poquito de roce entre ellos, pero eso ya quedó atrás. Ahí estuve 2 años ahí, luego me fui a Emerson. Bueno, entré como ingeniero, en aquel entonces entré como ingeniero de medio ambiente en Emerson, de haber sido practicante. Y en noveno semestre todavía no acababa la carrera y ya estaba como ingeniero. Mm. Ya hablaba inglés,
Eso ¿Cómo, definitivamente cómo lo fue aprendiste? un... bueno, me tengo que regresar por nomás. Eh, tuve muy buenos maestros. Yo estoy en la escuela pública. Tuve muy buenos maestros y creo que el gusto por el idioma me ¿Y te sirvió para gusta? que yo saliendo de la prepa ya hablar inglés. Mm, No fluido ni así, pero ya me defendía, por supuesto. Y llegando a Reynosa, pues llegué a ver, en Reynosa se ve teleamericana porque está cruzando la Pegado. frontera, entonces pasaban canales con solamente el audio en inglés y empecé a desarrollar mi escucha. mm. Entonces, el hecho de que yo hablara inglés me abrió muchas puertas porque siempre, toda mi vida, hace 24 años, he trabajado en pura compañía americana, Wow. solamente con Oh, compañías americanas. Ujú. Entonces, desde que estoy como ingeniero de medio ambiente, he tenido jefes gringos, hacer Ok. reportes en inglés, hablar todos los días con ellos, ¿sabes? ujú. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Estuve en Emerson 2 años como ingeniero, luego me fui como coordinador de seguridad, salud y medio ambiente a Eaton Controls, a una planta nueva, y me tocó el arranque de una planta. Ahí estuve 2 años, pero me pusieron un jefe, después de estar ahí un año, me pusieron un jefe chilango. Uy, no, esos son los peores. I didn't say it. Yo no dije nada. Oye, me pusieron un jefe con el que no me llevó nada bien. No cuadro. Me puso un 4 Mm. y me logró correr. Oh, Eh, pero en aquel entonces, pues yo ya andaba cacheteando la banqueta por alguien de aquí de Monterrey. Entonces, al día siguiente de que me corrieron de Eaton, yo agarré mi ropa, la aventé a la camioneta y dije, mamá, me voy. De Reynosa a Monterrey. Sí, de Reynosa a Monterrey. Y mi mamá lo entendió, ella ya sabía qué rollo. Ah. Ella entendió que era lo que yo quería, ella siempre supo. Desde que yo estaba en Eton y había venido un par de veces a Monterrey, yo decía, wow, qué bonita ciudad, yo quiero vivir aquí, porque el Reynosa está muy feo. sí. Pues sí. Entonces, entonces le dije, mamá, ya me voy. Y mi mamá no me la hizo de pedo, ella sabía que era lo que yo quería hacer. Yo ya había cumplido con lo que ella me había pedido, que era sacar mi carrera, y sabía que yo quería seguir mi vida acá de este lado. En ese momento acompañado, entonces ella dijo, va. Entonces, pues ya me vine a Reynosa. Un mes después de haber llegado a Monterrey, conseguí trabajo en Wow. Kraft Foods, Ok. como coordinador de medio ambiente también. Ahí estuve 2 años. Luego me fui a Polaris a hacer carritos de los racers. Ajá. Um, y ahí estuve un año, pero no me gustó. Me fui a Whirlpool, también como coordinador. En Whirlpool estuve 2 años y tuve 34 o 35 personas a cargo. Era coordinador de HS, Wow. tenía el departamento médico, los técnicos de medio ambiente y los técnicos de seguridad a mi cargo. Eh, pero, y me fue muy bien, la verdad es que sí logré una reducción de accidentes, pero iba poco a poco, solamente estuvo 2 años. Pero luego me enteré que había, o sea, me corrieron de ahí también. Luego me enteré de que el director me corrió por homofóbico. Oh, chale. Pero no me había ido mal, o sea, sí habían habido accidentes, pero pues oye, hay una curva de aprendizaje y ya iba en la reducción y no, la verdad es que no fue compatible conmigo la organización. Me corrieron y un mes después conseguí trabajo. Rápido. Ajá, en Thermo Fisher Scientific, que es donde estoy ahorita, y ahí tengo ya 11 años y medio. Wow. En Thermo Fisher, yo no daba, yo decía, me hablaron, me dijeron industria médica, dije, una planta de 250 personas, cuando yo venía de una planta de 3,000 personas, yo no daba un peso por la compañía, pero dije, oye, pues yo tengo trabajo, hay que agarrar lo que sea, y me Claro. pagaban bien. Entré como coordinador. En el 2014, como coordinador reportando al gerente de recursos humanos. Empecé mi trabajo, yo sabía lo que había que hacer,
la ventaja es una planta chica, es que puedes controlar todo más rápido. Me gané a la gente, me gané el cariño de la gente, me gané el cariño de los compañeros, hice mi trabajo y en 2 años fui promovido a gerente de, gerente de seguridad, salud y medio ambiente. Wow. Eh, Creo que me estoy brincando la parte sentimental. No, está bien, como lo quieras contar. Ok. Bueno, para cuando yo entré a Thermofisher, yo ya estaba casado. Tenía, yo creo que unos 8 años, 9 años tal vez, no, unos 8 años de tener pareja. Vivíamos juntos, estábamos viviendo en otra casa, una casa que yo compré. Llegamos a rentar y luego la compramos, una casa usada, pues, alcanzable. Esa casa yo la terminé de pagar y pues ahora vivo acá. Pero bueno, el caso es que Thermofisher representó mi crecimiento profesional y creo que el hecho de que yo tenga ya casi 12 años ahí, eh, ese hecho habla de que es una empresa en la que yo me siento a gusto y en la que he logrado el crecimiento que yo espero y el respeto de la gente que me rodea en el trabajo. Ujú. He hecho un par de buenos amigos, y aún mi situación de preferencia sexual, soy una persona que se gana el respeto de la gente y no soy para nada, lo común es, pues sí, lo común es que ves que en los trabajos se ríen de alguien por su condición de preferencia sexual. En Thermo Fisher yo creo que no es el caso y la gente me respeta y la gente me quiere porque me gano el respeto y me doy a querer. ¿Está bien? Qué ¿Verdad? chingón. Entonces, Qué padre. la verdad es que eh, Thermo Fisher ha sido un parteaguas en mi vida. Es la primera vez, me dio la oportunidad de ser gerente por primera vez y para mí ser gerente fue un paso gigantesco, y yo le digo a mi mamá, a mis 40 años, Excuse me. a mis 43 años, estoy donde yo me veía y donde yo soñaba estar cuando era niño, ¿sabes? Mm, En un puesto de trabajo chido, donde, donde me va bien no solamente económicamente, sino que mi trabajo es respetado y mi trabajo es valorado y conocido. En una casa bonita, eh, a lo mejor no, ahorita no tengo a alguien por un lado, a una pareja sentimental, pero en lo personal y en lo profesional me siento realizado, me siento no conforme, para nada conforme. Al contrario, yo creo que cada vez dejo la vara más alta y tengo que ser más creativo para poder sobrepasar esa vara, pero me da mucha satisfacción que estoy donde yo soñé estar cuando yo fuera grande. Y todo esto, tanto mi situación económica, que no es wow, pero me ha costado esfuerzos desde que tengo 11 años poder estar aquí. O sea, todo esto que ahorita estoy disfrutando es producto de que me grabaron en la mente, mijito, hay que ser el mejor para poder salir adelante, tienes que ser mejor para poder salir adelante. Todo lo que yo tengo ahorita, o todo lo que soy más bien, yo se lo agradezco a mi mamá. Y siempre que tengo la oportunidad, intento hacer que ella se sienta orgullosa y que mis logros son sus logros también, para que ella vea que su esfuerzo y su sacrificio y las noches que estuvo llorando y aguantando maltratos verbales de mi papá o desprecios o noches de soledad o noches de angustia y el no tener que darnos de comer, que ella vea que sus logros, su plan sí funcionó para mí es satisfactorio y por eso Claro. siempre intento hacer que ella sienta que lo que yo he logrado es gracias a ella.
Me imagino que ha de estar súper, súper orgullosa de todo lo que has logrado. Y muy orgulloso tú de ti mismo por haber logrado tanto. ¿Qué Sí. historia sigues creando ahora? O sea, ya lograste esto, qué le sigue? Tuve el sueño de irme a vivir a Estados Unidos. Ok. Pero Diosito me mandó un par de señales y yo creo que me dijo, por ahí no va, a menos no ahorita, no ahorita. Este, como ustedes, pues ya les comenté, la planta, la compañía es americana y tiene varias plantas en Estados Unidos. Y tuve oportunidad de aplicar para una posición en Nueva York, en Upstate, Nueva Ok. York, y no se dio. No se dio en ese momento. Esa persona que contrataron cuando yo apliqué y que no quedé, renunció a los meses y me llamaron a mí y me dijeron, Felipe, vente, te necesitamos para que recibas el puesto, a ver qué hacemos y si puedes te quedas. Iba a ir a Rochester a apoyar a la planta y un domingo yo viajaba y el sábado de la noche me avisaron que mi papá se enfermó, muy grave, y tuve que dejar el viaje a Rochester para ir a cuidar a mi papá en Panamá. Entonces, yo lo interpreto así, fue una manera de decirme, oye, ¿sabes qué? No, no es por ahí, no es por ahí. Ujú, Mi mamá ya tiene 73, 72 años y vive aquí en Reynosa, vive a 2 horas. El hecho de que yo me fuera a Rochester, pues iba a representar que ella se quedara más solita de lo que está, porque mi mamá vive sola, está ujú. rodeada, digo, a lo mejor sus hermanos viven un par de cuadras, pero pues mi hermana no la va a ver, o al menos no muy seguido. Y soy yo quien intenta estar más al pendiente de ella o en la medida de mis posibilidades. Ya me pasó que se me enfermó y en hora y media le metí la pata a la camioneta y en hora y media ya estaba ahí. Entonces simplemente comprendí que no es el momento de pensar en eso, pero no lo descarto en un futuro. Ok. No lo descarto. Me gustaría. Afortunadamente mi trabajo, sin que suene a presunción, pero mi trabajo resuena en todo el mundo. Tengo 3 años haciendo, es algo de lo que estoy muy orgulloso. Tengo 3 años haciendo un evento que se llama EHS Kids, Environment Health and Safety, es lo que significa EHS. Y es un día en el que invitamos a los hijos de los trabajadores de Thermo Fisher a que vayan a la planta. Y este año en particular los recibimos y los llevamos a un tour por la planta, les enseñamos el almacén, la materia prima, que son bolitas de plástico, les enseñamos cómo funcionan los montacargas, los llevamos al corazón de la planta, que es el taller de moldes, les explicamos y les enseñamos cómo transportamos un molde de 4 toneladas en una grúa, y luego diseñamos una línea de ensamble. En la planta hacemos consumibles plásticos de laboratorio, es Oh, decir, ok. vasitos para pruebas, test tubes, unidades de filtros, platos de PCR para las pruebas de COVID, por eso tuvimos un chingo de jale durante COVID. Mm. Mientras todo el mundo estaba encerrado, yo estaba quedándome sin pelos y con más caras. Entramos. De verdad, esa historia es real, no estoy exagerando. Entonces, le diseñamos una línea de ensamble para que los niños inspeccionaran los productos, los empacaran y los pusieran en unas cajitas y armaran sus, sus tarimas de Qué producto, padre. intentando transmitirle la obsesión que tenemos por esos clientes. Y luego hicimos sonar la alarma de fuego y nos salimos todos y ellos presenciaron y formaron parte de un simulacro de emergencia. eh, Ficcionamos un herido, activamos las brigadas, salieron los bomberos cargando al herido y llegó una ambulancia tocando las torretas y todo el ruidazo para que ellos vieran cómo se atiende una emergencia. Y luego les hicimos los entrenamos en cómo usar un extintor, les regalamos un extintor para sus casas y luego también aprendieron a usar la manguera de bombero. Y eso es una experiencia que a los niños jamás se les va a olvidar. Jamás. Claro. Entonces, es el tercer año que hacemos esto. El video lo subimos a la red social de Thermo Fisher y recibimos, lo vieron 22,000 personas en Thermo Fisher, que es como
10% de los empleados a nivel mundial y Wow. recibimos comentarios de Asia, de Europa, de gente que quiere hacer lo mismo en sus plantas. Entonces, Wow. el nombre del sitio Monterrey se ha puesto un alto con este evento y eso es algo de lo que estoy muy orgulloso y definitivamente ha sido, yo creo que fue la razón por la que eh, este año me promovieron eh, a gerente senior y entonces no, Yeah. el hecho de que mi trabajo sea conocido no me cierra las posibilidades a seguir creciendo. También Claro, eché a andar. Hay plantas en Tijuana, Matamoros, Monterrey y hay oficinas en Ciudad de México. Junté a todos los profesionales de HS de esos sitios para hacer comité de HS a nivel México, para poder crear indicadores a nivel nacional y compartir buenas prácticas y expertise del campo de cada quien y poder tener un comité nacional. Eso también ha hecho, eso también ha hecho que mi trabajo suene. Entonces, estoy bien orgulloso primero de pertenecer a una organización en la que la misión de la empresa es ayudar, fíjense, ayudar a nuestros clientes a hacer un mundo más limpio, más sano y más seguro. Esto tiene todo que ver con mi carrera, Ujú, todo que sí. ver. Entonces, entonces estoy bien orgulloso de poder pertenecer a una organización así pues, la dislexia, haber podido tener un crecimiento como he tenido hasta ahorita y sobre todo que vengo de abajo, que soy de a pie, que soy alguien que viene de lejos y que llegó soñando y que he podido alcanzar todo esto con esfuerzo propio sí. y siempre con el apoyo de mi madre, que está siempre por un lado, echándome porras. Pues muchas felicidades y no dejes de soñar y alcanzar todas esas metas a las que quieres llegar. Y para concluir, ¿qué mensaje para las personas que están escuchando este episodio? ¿Qué les quieres dejar? ¿Qué es el mensaje que les quieres dejar? Debí haberme adelantado esta pregunta y pensarlo antes, pero, eh, güey, yo diría que cuando uno es niño y tiene un montón de sueños, lo que hay que hacer o lo que yo considero que hay que recorrer para lograr esa meta es establece un tiempo, cuándo lo quieres lograr y luego a dónde quieres llegar. Esas dos preguntas son bien importantes. ¿Qué quieres ser cuando sea grande, aunque suene cliché, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Bueno, ¿y cuánto tiempo tenemos de aquí a allá? Que Ujú. ya tienes el final. ¿Qué hay que hacer para llegar allá en todo este tiempo? ¿Cuáles son los pasos lógicos y organizados de una manera cronológica para llegar allá? Si uno no sabe a dónde quiere ir, ni cuándo, tu vida está sin rumbo fijo. Yo sabía que yo quería llegar a ser gerente en algún momento de mi vida. Yo sabía que yo quería vivir en Monterrey en algún momento de mi vida. Cuando yo vine a Monterrey, yo decía, yo quiero vivir aquí, pero todavía no es el momento. Yo tengo que ganar experiencia en Reynosa, tengo que aprender más de mi jale para venir a Monterrey y que me contraten porque ya sé. Yo pude haber sido bien aventurado y decir, no, hombre, Monterrey me encanta, renuncio a mi jale y vengo para acá. No, pendejo, todavía no sabes suficiente, tienes un año de experiencia. Y entonces, conscientemente dije, no es momento, me tengo que, me tengo que quedar unos años más en Reynosa para que cuando yo me vaya a Monterrey, ya sea un chingón y entonces consiga jale fácil. Entonces, simplemente organizar esos pasos que a donde uno quiere llegar y seguir ese plan y no dejar de soñar. Y el hecho de que uno sea de estrato y color humilde, nada, es cierto. Tono dérmico, dice Tono mi otro dérmico. amigo. El hecho que uno venga de abajo, yo creo que hasta con más ganas, más ganas le echa uno, porque en el momento en que uno llega hasta donde quiso, va a ser un orgullo que llegó hasta donde esté
por mérito propio y no porque papi me heredó y no porque tío me consiguió y no porque mi abuelito me dio una plaza. No, no es mérito propio. Entonces, se vale Te soñar sabe nada más más. a dónde quieres llegar y qué hay que hacer. Claro. Esa es mi reflexión. Ok. Pues muchas gracias. Gracias, Felipe. A mí me gustaría una pregunta también para cerrar. Eh, ¿qué sientes? Porque pues la historia parece lineal, pero no es así, ¿no? Así como pues vino desde abajo y fue subiendo y tal, y ya es gerente senior, y ha habido altibajos durante todo ese camino, o sea, ha habido a lo mejor como lo que te pasó con algún jefe que comentas, ¿no? Ya creías que ya la habías librado y te corren, y justamente, ¿no? O sea, ese tipo de como de baches en los que vas pasando como ya lo voy a lograr, ya lo voy a lograr, y vale madre por alguna razón. ¿Qué sientes tú que tienes? O que hay personas que pueden tener también, que te hace salir de ahí para ir por más. No decir, me quedo trabajando en la Secretaría de Salud y ya gano algo y pues aquí ya me la voy llevando, ya soy gerente junior, ya aquí me quedo, ya para qué le hago más. ¿Qué sientes tú que es eso que tienes que te ha ido como impulsando a salir de los baches, a ir por más, a no quedarte conforme con las cosas, no en un mal sentido, sino en un sentido de superación personal? ¿Qué dirías tú que es? La inflación, manito, todo está más caro hoy en día. La cheve sobre todo ellos subiendo, güey. Así. Gran motivación. Muy buena motivación. ¿Cuántos más, Claudia? ¿Cuántos más? No, mira, yo creo que es ambición, Ok, pero no no en el aspecto negativo, ¿sabes? Es no estoy conforme, yo quiero más, claro que quiero crecer. Y el hacer que mi mamá se sienta más orgullosa todavía. Esas son las dos cosas que me motivan Ujú. a seguir chingándole, a levantarme temprano todos los días y mucha paciencia. Digo, en todos los trabajos hay personas difíciles, en todos los trabajos te vas a topar con días malos, Claro. pero todo es experiencia y todo, al final del día, todo te sirve. Yo tengo un jefe aquí en Planta Monterrey al que yo respeto muchísimo y le he aprendido muchísimo, pero también he tenido que tener mucha paciencia para aprender su método. Y su método le ha funcionado. El señor es director regional de operaciones. Y él, cuando yo llegué a la planta, él era gerente de planta, ahorita está como 5 posiciones más arriba. wow. Wow. Entonces, estoy tomando todo lo que yo admiro de él y aplicarlo. No digo que quiero ser su copia porque cada quien tiene su identidad y su estilo, pero, pero sí creo que ha influido mucho en la manera en cómo yo veo los problemas. Pues, ¿por qué? ¿Por qué me voy a cobardar? No, qué chingados. No. Ok. Wow, me encanta, me encanta. Muchas Me gracias. gusta. Gracias, Sí. Felipe. Muchas gracias por compartirnos tu historia y pasar este tiempo con nosotros. Eh, y pues esperemos vernos pronto en Al Monterrey. contrario, Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Su. Rafa es una de mis personas favoritas en este mundo. Ah, Rafa es una persona muy, muy, muy importante para mí. Y hasta conoce a mi mamá y tuve la oportunidad de desayunar con primos que han venido del extranjero. Es alguien a ay, qué quien padre. tengo en mi corazón. Así, güey, ¿sabes? así le hace la chaviza, güey. Ya sé, güey, ya sé. No, no, no es por no es por encajar, güey. Yo soy la Es lo chaviza de que este es. grupo, güey. No, güey, Ah, chavita, chavita. No, no, no. Es alguien bien especial. Y tú siendo su familia, también entonces te conviertes en alguien especial para mí. Entonces, gracias. gracias por considerarme ser buen elemento para este podcast y gracias por el rato agradable. Estuvo muy padre la plática, la chévere. Todavía tengo un cacahuates, pero bueno, ahí, ahorita lo disfruto.
me la pasé muy bonito. Gracias por escucharme y ahí me pasen el producto final, por favor. Claro que Sí, sí, te sí. mandamos el link. Y Muchísimas no, gracias. muchísimas gracias a ti, lo agradecemos de todo corazón y mucho éxito, sigue soñando, sigue con esa ambición bonita que traes y Gracias. siéntete siempre muy orgulloso de todo lo que has logrado porque no ha sido Lo estoy. fácil, pero te lo mereces. Todo, Lo todo, estoy. todo. Muchas gracias, Su.